Vamos a hacer vídeo, pero no solo vamos a hacer cualquier tipo de vídeo, vamos a hacer documental. ¿Sabéis lo que es el documental? La vida de unos animales, por ejemplo, Te transmiten información de algo, una persona o un animal, donde te explica qué come, qué hace. O sea, las historias están aquí, están en esta clase, están en vuestra casa, están en el recreo y están alrededor nuestro. El documental al final es trabajar con la realidad, ¿no? Y poco a poco nos vamos a dar cuenta más o menos de qué va esto, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio que va a activar un poco la memoria que tenemos, ¿no? Y a través de esto vamos a tener un poco más ideas de, por ejemplo, qué temas o qué situaciones o qué personas pues son ideas documentales, ¿no? De seleccionar una memoria de tu vida, puse la primera vez que vine al Colegio Comunidad Valenciano. Me marcó mucho ese momento porque cuando vine me sentí muy a gusto. Mi mamá y mi papá, porque me ayuda cuando estoy triste. Por ejemplo, cuando sacan malas notas me dicen que no pasa nada, que si he estudiado ya está, que he estudiado. Lo que me enfada mucho es cuando mi madre no me deja hacer mis experimentos, porque a mí me gusta crear cosas. Algo que me frustre, no saber patinar. ¿Sabéis lo que significa el lenguaje audiovisual? ¿Qué es lo que os vino a la cabeza cuando yo os digo esta palabra? El hablar cuando te graban, por ejemplo. Mientras que estás enfocando, por ejemplo, eliminar el sonido del exterior y poner tu voz. Es la gramática que tiene el lenguaje audiovisual, solo que en lugar de usar palabras, letras, signos de puntuación, nosotros usamos imágenes y sonidos. Estos son lo que se conocen como que los tipos diferentes de planos que existen. El plano medio suele ser más o menos pues cortándole por aquí, ¿no? Claro. Por debajo del ombligo más o menos. Aquí, ¿vale? Ese es el zoom, ¿no? Aquí es donde vais a pulsar para hacer una fotografía. Cuando vayáis a grabar vídeo tendréis que pulsar aquí. ¿Tenéis todos y todas vuestras ideas preparadas para sacarlas aquí y venderla y que sea la mejor idea y todo el mundo va a escoger vuestra idea? Nosotras teníamos dos ideas, uno era amistad y segundo sobre los patines, porque a todos nos encanta patinar, ¿no? Nosotros os vamos a dar una idea que es, dos ideas, que es que grabemos a un niño que haga un viaje desde su casa hasta la escuela. Cada uno podía contar su propia historia personal y sobre todo seríais protagonistas porque cada uno tiene algo importante que contar. Al final, con los que nos quedamos son con los que más votos han tenido, que son nacionalidades, interculturalidad, idiomas, lo que no me gusta del cole, primer día de clase y camino a casa. El director, Ana y Marcos. Ana y Marcos. Con las voces. Vale. Las cámaras eres tú. Vale, ven. ¿Listo? ¿Lista? Acción. ¿Cómo te llamas? Me ha parecido muy chulo porque hemos salido a grabar y nos hemos divertido mucho. Aprendes cosas nuevas que no sabías, como por ejemplo manejar una cámara. No es solo darle a un botón, moverla un poco y darle otra vez al botón. Ha sido una experiencia muy buena y unos 2 meses muy divertidos. Adiós.